Ya tenemos a nuestro instructor en línea. Pues nuevamente bienvenidos todos a esta sesión, a este curso de vacaciones de astroñoños. Muy ñoños todos ustedes. Es un curso de astronomía de posición, como lo anunciamos ahí en el chat. 4 sesiones. Este año, y ya volveríamos hasta el 12 de enero, si mal no estoy, a cargo de Carlos Peña. Así que, sin más preámbulos, Carlos, el escenario es tuyo. Perdón, antes de que comiencen, ¿pueden silenciar a Gustavo? No sé si Gustavo nos está escuchando, que tiene mucho feedback, mucho sonido de fondo. No sé si lo escuchan ustedes. Tiene un ruido, sí. Ajá. Perfecto. Veo muchas caritas nuevas que no estuvieron aquí en la última vez. Así que los que sí estuvieron, me van a disculpar que repita muchas cosas, pero tenemos que darle el chance a todos, ya que la última vez solamente tuvimos un par. Básicamente vamos a hablar de astronomía posicional. Y la astronomía posicional es la astronomía que estudia la posición de los objetos en el cielo y la ubicación de objetos según un sistema de coordenadas, ya sean sistemas de coordenadas con referencia al observador, con referencia a la Tierra o con referencia a la esfera celeste. Así que cualquier cosa de esa es astronomía posicional que se usa. ¿Ok? Entonces, yo les había mencionado a los que estuvieron la última vez, aunque esto no era obligatorio estar la última vez, les había puesto como reto que observen el hexágono de invierno y la posición en que se ve con respecto a su punto de vista, dependiendo de la localidad en que usted está. Espero que algunos lo hayan visto, y los que no estuvieron aquí la última vez, supongo que ya han visto el hexágono de invierno en el cielo, ¿verdad? Carlos, pero Supongo que Priscila nos puede dar un punto de vista bastante interesante porque lo ve de cabeza. Y más adelante vamos a entender por qué ella lo ve de cabeza. O sea, para ella, vamos a decir que apunta hacia abajo la cabeza de Orión. Para nosotros la cabeza de Orión apunta hacia arriba. Los que estamos al norte del Ecuador, la cabeza de Orión apunta hacia arriba. Pero independientemente de dónde se esté, fíjate que dije arriba y abajo. No dije al norte o al sur. Perdón, Carlos. Diga. Tú hablas del hexágono del hexágono de invierno y Orión, entonces es lo mismo. No, Orión es el centro del hexágono de invierno. O sea, la estrella Betelgeuse de Orión está prácticamente en el centro del hexágono. Sí, yo busco aquí en Estelario el hexágono de invierno y no me sale el Estelario. Lo que pasa es que el hexágono de invierno no es un nombre oficial. Entonces, ¿cuál es el nombre? Digamos, vamos a ver, el hexágono es un asterismo. Sí. Y los asterismos no necesariamente se corresponden a constelaciones. Por ejemplo, usted busca en Stellarium la sartén y no va a encontrar la sartén, porque aunque existe un objeto que normalmente, coloquialmente se conoce como la sartén en el cielo, en realidad es la Osa Mayor o es parte de la Osa Mayor. Mira, entonces en Stellarium tiene que buscar las constelaciones, no los asterismos. Sí, entiendo. En el caso del hexágono de invierno, las constelaciones son Orión, Tauro, Auriga, Géminis, Can menor y Can mayor, yendo en sentido contrario a la manecilla del reloj. Y para nosotros en el hemisferio norte, y me disculpa Priscila. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de eso. Voy a hacer una pruebita ahora, a ver si me permite tocar audio esto. Voy a abrir un videito. Vamos a ver, si yo pongo compartir pantalla, incluyo sistema audio y pongo esto. Ven una ventana de un videito que estoy poniendo, ¿verdad que sí? Una chica, sí. Sí. Escuchen esto un momento para que les sirva de reflexión, y esa va a ser la primera preguntita que le queda de reto a que le respondan a esa chica, no directamente a ella, sino respóndanse ustedes mismos la pregunta que ella se hace. Vale, me estoy intentando dormir, pero hay una duda que me perturba y no puedo solucionar por mí misma. Os pido ayuda. Vale, yo llego a la conclusión, a lo mejor un día de tercera primaria también, pero
que cuando estoy viendo una puesta de sol, eso implica que ese sol en ese mismo exacto momento está saliendo por otro lado. Entonces, ¿cómo descubro yo dónde está saliendo el sol si en mi sitio se está poniendo? Porque a mí lo que me gustaría sería poder conectar con alguien de Wisconsin, me lo estoy inventando, y que esa persona hiciera FaceTime a la vez, claro, hiciéramos FaceTime y entonces a la vez pudiéramos ver cómo mi sol baja y su sol sube. Lo cual sería muy brutal, muy impactante, pero ¿cómo coño descubro en qué sitio del planeta está pasando exactamente lo contrario? Es decir, el sol al que yo estoy diciendo adiós está apareciendo en otro lado. ¿Me explico? Buena pregunta. Esa es una de las interrogantes que ustedes deberían de ser capaz de responder cuando terminemos de hablar todo esto. Porque la idea de la astronomía posicional no es solamente ubicar cosas en el cielo, sino ubicar posiciones en la Tierra con respecto a los objetos en el cielo o a los fenómenos del cielo. En este caso es un fenómeno, no un objeto en específico. Entonces, estamos viendo el mismo objeto desde dos puntos de vista diferentes, cómo yo determino esos dos puntos de vista. ¿Ok? Entonces, para eso, como hablamos vamos a abrir el PowerPoint, como hablamos la otra semana, existen sistemas de coordenadas. Vamos a abrir astronomía posicional. Y vamos a aprender un poquito de varios de esos sistemas de coordenadas. ¿Okay? Primero que nada, voy a pasar esto muy rápido, debido a que ya la mayoría entiende de esto. Déjenme ver si puedo compartir pantalla y PowerPoint. ¿Se ve aquí? ¿Me dicen si se ve? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, algunos conceptos básicos. En una noche se pueden ver unas 3000 estrellas, pero cuando digo en una noche, quiere decir en una noche oscura, sin luna, en que usted tenga mínimo, o sea, tenga toda la noche, todo el día, las 24 horas de oscuridad y una persona con buena vista. Por lo general se ven muchísimas menos. Y por eso, por ejemplo, para navegación se usan mucho menos estrellas que esta. Para navegación solamente se usan 60 estrellas, las 60 más brillantes. Eso garantiza de que se puedan ver incluso desde ciudades con contaminación considerable. Y estas son las estrellas que generalmente uno usa como referencia para formar asterismos, formar figuras en el cielo. Por eso, como ustedes ven la Osa Mayor, ustedes ven el sartén y creen que la Osa Mayor es el sartén, porque las 7 estrellas, 8 en realidad del sartén, son las más brillantes, son las estrellas que tienen una magnitud tan alta, o sea, una magnitud con un valor numérico tan bajo, que permite que se vean en casi cualquier condición. Todas las demás estrellas de la Osa Mayor son muy tenues y entonces no se ven tanto. ¿Okay? Los nombres que se usan para estas estrellas son, por lo general, nombres de la antigua Grecia o incluso hay algunas de los imperios otomanos y árabes, porque el patrón casi no cambia. O sea, los que vieron los griegos hace 23, 25 siglos, es prácticamente lo mismo que estamos viendo nosotros ahora. El movimiento es tan lento que el patrón prácticamente no cambia. Pero sí cambia con respecto a la hora y a la estación. Y por eso tenemos que comenzar a acostumbrarnos a ver el cielo dependiendo de la estación en la que estamos. Ahora mismo, por ejemplo, ustedes ven, desde que se pone el sol, ven el hexágono de invierno en el cielo alto. Pero en cambio, si vienen a verlo en junio, no van a ver el hexágono de invierno y van a ver un cielo totalmente diferente al que verían ahora. Y entonces vemos otros asterismos, incluyendo uno típico que es el triángulo de verano. O verían quizás, dependiendo de la posición del cielo, verían las Osas, verían a Escorpión, verían a Sagitario, verían el centro de la galaxia, pero no verían el hexágono de invierno. Y eso porque la posición de la Tierra con respecto a la esfera celeste ha cambiado. Aunque usted esté en el mismo sitio, aunque usted esté a la misma hora, el hecho de que haya cambiado la fecha, o sea, la posición de la Tierra en su órbita, hace que la parte del cielo que le es visible es totalmente diferente. ¿Okay? Entonces, ese patrón gira diariamente, pero también gira a lo largo del año. Así que vamos a estudiar un poquito de estos dos giros. El primer punto de referencia que tenemos es el punto de vista del observador. Y desde el punto de vista del observador, lo que vemos en el cielo es algo que podríamos hacer una analogía a una bóveda celeste. De hecho, la palabra firmamento viene de esfera fija, de domo
fijo, firme, duro. La palabra firmamento tiene la misma raíz que firme, porque lo que pensaban las personas en la antigüedad era que era un domo de cristal que tenía huequitos por donde se veía la luz del éter o del fondo del universo. Y que detrás de esta esfera, que estaba presente tanto de día como de noche, había agua. De hecho, muchas civilizaciones antiguas pensaban que el azul del cielo era agua que estaba detrás de la esfera celeste y que la esfera, el firmamento, separaba las aguas del firmamento, las aguas detrás del firmamento, de las aguas del mar y de la tierra. Y que por eso cuando llovía era porque se volvía permeable el firmamento y entonces caía agua de esa agua que había allá en el cielo. Hoy sabemos que no es así, pero eso era lo que se pensaba. Lo que sí que la analogía nos sirve porque esta esfera no las podemos imaginar para describir los movimientos del cielo. Porque al ser una esfera fija, los patrones relativos entre las estrellas no cambian. Están en la misma posición una con respecto a la otra. Y lo que gira es la esfera completa. Todo el cielo gira al mismo tiempo, aunque las estrellas una con respecto a la otra no gire. ¿Ok? Entonces, este patrón gira de este a oeste. O sea, la esfera imaginaria que nos estamos usando como herramienta no es una esfera, no existe, es simplemente algo imaginario. Gira de este a oeste. Esto es porque nosotros estamos girando de oeste a este. La Tierra gira de oeste a este. Y por eso el cielo completo parece girar de este a oeste. ¿Ok? Entonces, como estas estrellas ocupan posiciones fijas en la esfera, si creamos un sistema de coordenadas en la esfera, podemos especificar dónde están las estrellas con mucha precisión con respecto a esta esfera. En la Tierra usamos otro tipo de coordenadas. Y hablo de la Tierra, de las coordenadas de la Tierra, porque este es el sistema de coordenadas que usamos como base para determinar las coordenadas en el cielo. En la Tierra las cosas se ubican por latitud y longitud. La latitud es la distancia angular desde el ecuador, es el ángulo que forma el ecuador con la posición en la que estamos nosotros con respecto a la Tierra, de norte a sur. O sea, es la distancia desde el ecuador. Y la longitud entonces sería la distancia desde un meridiano. Meridianos son líneas norte a sur que pasan por los polos. Un meridiano que nosotros arbitrariamente decidimos que ese iba a ser el primer meridiano. No existe ninguna razón física, natural ni matemática para que ese sea el primer meridiano. Simplemente dijimos este va a ser el primero y a partir de aquí contamos. Y en las votaciones, Inglaterra propuso que el meridiano primero sea el que pasa por el observatorio de Greenwich en Londres, o muy cerca de Londres, y se votó por eso, y de hecho el único voto en contra fue de República Dominicana, y hubieron un par de votos de abstenciones, incluyendo Francia, que proponía que, al igual que Dominicana y otros países, que el meridiano cero, el primer meridiano, debería de ser un punto neutro en medio del océano que no pase por ninguna nación, por ninguna potencia, para que no se le imponga a nadie usar los usos horarios y las posiciones con respecto a Inglaterra o alguna otra potencia. O sea, Francia ni siquiera proponía que fuera de París, sino usar un punto en medio del océano. Pero lamentablemente eso no se dio y se usa el meridiano de Greenwich. De hecho, el meridiano de Greenwich, el meridiano cero, hoy en día no está en la misma posición que el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich está cientos de metros desfasado con respecto a la línea que está dibujada en el piso, en la plazoleta del observatorio de Greenwich. O sea, la línea que es dibujada con una franja de bronce con una línea roja en el centro, es básicamente una atracción turística, pero no es por ahí que pasa el meridiano, porque por los movimientos de la Tierra, pues se ha desfasado. Así que no van a estar moviendo el monumento, lo que hacen es que, ok, vamos a seguir usando este monumento, aunque la posición no sea esa. Entonces, vamos a ver un poquito de la vista local. Y déjenme ver, les voy a compartir luego estos simuladores. Déjenme abrir el simulador desde aquí. ¿Preguntas, dudas, quejas hasta ahora? ¿Ninguna? Perfecto. Miren, NavLabs es una colección de herramientas didácticas de la Universidad de Nebraska.
hay dos herramientas, está LabLabs y hay otra más. Se la voy a compartir las dos para que la tengan ahí a mano, porque son herramientas que durante un tiempo se perdieron. Originalmente eran hechas en Adobe Flash, en Shockwave Flash, y al desaparecer Flash, pues desapareció la posibilidad de usar las herramientas, así que alguien las recopiló y las puso en una herramienta, en un ejecutable, y esto es lo que estamos usando ahora. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la vista del observador. ¿Ven esta imagen aquí con el piso, el observador y los puntos cardinales? Sí, sí. Sí. Perfecto. Esto es lo que vamos a usar para hacer como referencia y de hablar de la vista local. Esto es un observador cualquiera, localizado en un punto cualquiera de la Tierra. No importa dónde esté el observador, él va a ver esto mismo. Va a haber un plano debajo de sus pies que corresponde al horizonte. Este plano es su línea de piso y en el infinito es esa línea de piso. Su límite es el horizonte. Y el horizonte entonces viene siendo esa línea imaginaria que está en el infinito a la altura de sus ojos. Encima de él está el cielo visible para él. O sea, cuando algo está por encima del horizonte, es visible para el observador. Si algo está debajo del horizonte, no es visible para el observador porque la Tierra se lo tapa. ¿Ok? Entonces, cualquier objeto en esta vista puede ubicarse en base a dos coordenadas. Una se llama azimut, que es un ángulo, es la distancia angular horizontal desde el norte, aumentando hacia la derecha. O sea, el azimut es esa línea roja que se ve en esa animacioncita. Y es el ángulo que forma el objeto, o la línea debajo del objeto, con el norte, siempre aumentando hacia la derecha. De modo que el norte es el azimut 0, el este es el azimut 90, el sur es el azimut 180 y el oeste es el azimut 270. ¿Ok? Esto nos dice en qué dirección horizontal está el objeto. Si yo digo que Orión ahora mismo, de hecho lo voy a decir con la realidad para que nos vayamos acostumbrando a hablar con datos reales. Si yo digo que un objeto cualquiera está a un ángulo X, está a 270 grados de mí, o sea, de mi punto de vista, significa que si yo miro al norte y comienzo a girar hacia la derecha 270 grados, cuando yo llegue a los 270 grados, en esa dirección, ya sea más arriba o más abajo, estará el objeto. ¿Ok? En el caso de Orión, hoy, desde aquí, desde Santo Domingo, la estrella Betelgeuse está a 93 grados. Azimut, ¿sí? 93 grados, 24 minutos de azimut. O sea, está casi perfectamente hacia el este, la estrella Betelgeuse, desde el punto de vista mío. ¿Ok? Entonces, si yo les digo que desde mi punto de vista Betelgeuse está a 93 grados de azimut y usted mide 93 grados desde el norte hacia la derecha, si está en mi posición va a encontrar a Betelgeuse. Ahora, desde otra posición en mi planeta, la va a encontrar en otra dirección. Y no solamente de otra posición en el planeta, sino que si su horario es diferente, por ejemplo, Colombia tiene la hora -5, la GMT -5, las direcciones varían un poquito porque están no solamente más al sur, sino que están más al oeste que Santo Domingo. ¿Ok? El segundo dato, la segunda coordenada, se llama altitud. Y es, dígame. ¿Quién dijo algo? No, nada. ¿Nadie? No, no. Ok, oí un ruido. La segunda coordenada es la altitud. Y es esa línea azul que es el ángulo, igual todas las coordenadas son ángulos, porque son coordenadas en una esfera. Es el ángulo que forma el objeto con el plano del piso o con el horizonte. ¿Ok? Y siempre será hacia arriba o hacia abajo. Cuando es hacia arriba, ese ángulo es positivo. Fíjense que a diferencia del azimut, siempre va a ser positivo. Simplemente cuando tú llegas a 360, que es dando una vuelta completa, vuelves a cero. O sea, no existe un azimut negativo. En cambio, la altitud sí existe negativa. Si el objeto está aquí, fíjense que el azimut, la altitud es -26. O sea, esta estrella está 26.3 grados por debajo del horizonte. Cuando está aquí, está 39 grados por encima del horizonte. Entonces, volviendo con la estrella Betelgeuse,
La estrella Betelgeuse, desde mi punto de vista, está a 34 grados por encima del horizonte y a 93 hacia el oeste. O sea, está aproximadamente aquí. 33, ¿fue que dijo? 23. Dije Charles, 34. Dígame. perdón, ¿estás moviendo la animación? No sé si, porque No yo se por lo ve. menos no la Sí, vi. sí, sí se ve. No se Ahí ve ahí. entonces mi internet. No, pero entendí, porque también estoy buscando acá Ok. la Sí, información. yo, Así que ya, fíjense, aquí yo he colocado Betelgeuse donde se ve ahí desde la el veo. punto de vista mío. O sea, yo soy Ya. el hombrecito del centro y el azimut es la línea roja que viene del norte 93 grados y la altitud sería esa línea azul que va desde el horizonte hacia arriba 34.3 grados. Entonces, con respecto a mí, Betelgeuse se encuentra en esa dirección. Entonces, teniendo esas dos coordenadas de cualquier objeto, usted sabe dónde lo tiene que ver. Si van al planetario y le dan clic a una estrella y le dice la altitud y el azimut, usted puede saber a simple vista dónde está. Sale afuera y dice, ok, 93 grados es prácticamente al este, miro al este. Ok, me dice 34 grados hacia arriba, miro 34 grados hacia arriba. ¿Cómo mido 34 grados? Por ejemplo, a la distancia de un brazo, si usted alarga su brazo, déjenme parar compartir pantalla. Si usted alarga su brazo así, a la distancia del brazo completo, el grosor de la palma con los dedos juntos es aproximadamente 10 grados. O sea que si el objeto está a 34 grados, yo puedo tomar esto 3 veces y un poquitico más y por ahí tiene que estar. Esto sucede porque, aunque hay diferentes tamaños de manos, por lo general, salvo excepciones que no son muy comunes, una persona que tiene la palma más grande también tiene el brazo más largo y por lo tanto su palma ocupa un ángulo menor para él, pero como la palma es más grande, al final el ángulo es el mismo. ¿Ok? Así que pueden usar las partes de su cuerpo para ubicarse. ¿Ok? Una palma tiene aproximadamente 10 grados. El dedo índice tiene más o menos 1 grado. O sea, puedo usar el dedo índice. También puedo usar las falanges. Por ejemplo, la primera falange tiene más o menos 2 grados, 3 y 4 grados. Las falanges son más grandes según se acercan a la mano. Esto no es exacto, pero es para ubicarse más o menos. ¿Ok? Y un truquito que pueden hacer con esto es que la latitud, para los del hemisferio norte, y me disculpa de nuevo Priscila, la latitud de un objeto siempre va a ser igual a la altitud del polo celeste que le corresponde a su hemisferio. O sea que si usted tiene un objeto cerca del polo celeste, en el caso de nosotros en el hemisferio norte tenemos la estrella polar que es muy fácil de ver, aunque no es tan brillante, pero es fácil de ver. Si usted mide la altitud de la estrella polar por encima del horizonte, esa es su latitud. Y es una forma muy sencilla de saber más o menos en qué latitud uno está. No es preciso, pero se aproxima bastante. Con las manos Y se en mi puede medir caso, con un error de 2 o 3 grados. En el caso tuyo, Priscila, que estás en el sur, tienes una es la estrella Cruz cerca del de Sur, los ¿no? Andes. No, la Cruz del Sur no está cerca del polo. Apunta hacia el polo, pero no está en el polo. Entonces, tienes que buscar una estrella de la constelación Octante. El problema está en que esa estrella, la polar austral, es tan tenue que casi nunca se ve. Entonces, no vale la pena verla. Es mejor ver otras estrellas, incluso de Octante, que están alrededor, que sirven de apuntadoras. Sirven para decir, ok, sigo en línea recta estas dos estrellas, el polo está en esa dirección. Y la distancia es más o menos esta, pero no vas a tener precisión con eso. ¿Ok? Yo me De hecho, acuerdo que hace aquí lo muchos usamos años el atrás, mismo método para no ubicar sé la si- polar, porque la polar no es tan brillante en las ciudades. Lo que hacemos es que usamos algunas estrellas, por ejemplo, la Merak y Fecda de la Osa Mayor, y tú tomas esas dos estrellas y las sigues en línea recta 4 veces la misma distancia y más o menos ahí está la polar. Sí. de hecho, me acordé de algo, porque me acuerdo hace muchos años atrás, nos dijeron algo parecido con la Cruz del Sur, que uno tomaba cuartas, creo, como que es el tamaño de la Cruz del Sur, y eran 3 o 4 veces Hacia abajo de la cruz. Sí, hacia abajo, ¿cierto? Sí. Y con eso podía llegar al sur también, y orientarme, ¿no? Creo que es como pareció. Ya, De hecho, bien, vamos a verlo, porque bien, para eso bien. estamos aquí, ¿no? Como decían, aquí decimos, esto es en vivo.
Dígame si se ve Stellarium, porque Stellarium es un poquito mañoso con esto. Mm. ¿Se ve Sí, Stellarium? sí, Y Sí, se sí, mueve, sí. se mueve. Yo veo Perfecto. el Veo crucero mouse moverse, pero moviéndose. no las estrellas. Las estrellas no se mueven. El mouse es el que veo No. que se mueve. Ok, entonces tengo que apagar. Eso es típico. Me pasa siempre. Lo que tengo que hacer es parar de compartir y volver a compartir. Dígame si se ve ahora. Sí, ¿Se ven estrellas? sí. Y si muevo las estrellas, ¿se ve el movimiento? Veo, no, veo que Todavía no veo nada. Las estrellas no se mueven, se mueve el No. mouse. No. Mm. Ok, tenemos que arreglar un poquito de eso. Voy a hacerlo. Quizá lo haga capturando en la pantalla. Vamos a ver. Y vamos a apagar el día. Ok. Ok. Déjenme poner el polo. Aquí. Ok. Déjenme parar de compartir y compartir de nuevo para que le salga la Cruz del Sur. Te frizaste, Priscila. Dígame si se ve ahí la Cruz del Sur en el centro del campo de visión. Se ve sur. Y a cruz. Sí, sí Sí, está. GA-Crux. Ahí está mi Esa es la moza Cruz del Cruz, Sur. sí. Entonces, si te Sí. toman GA-Crux y A-Crux, o sea, Alpha Crucis y Gamma Crucis, que son las del norte y la del sur, de la contracción de la Cruz del Sur, en línea recta en dirección de Alpha Crucis, esa línea no apunta exactamente, pero es muy cerca, llega muy cerca al polo. El problema de esto es que tiene que recorrer 100 grados para llegar al polo sur. O sea, tiene que recorrer prácticamente todo el cielo. Por eso se usa la cuarta, porque la cuarta es una gran cantidad de ángulos, son prácticamente 30 grados. Entonces tú lo haces 3 veces y llegas más o menos al sur. Es mucho más difícil que en el hemisferio norte, donde tenemos una estrella más o menos brillante, en la dirección casi exacta, está a medio grado del polo. ¿Ok? Pero se puede. Puede usar la Cruz del Sur. Ahora, tú no tienes que saber exactamente dónde está el polo sur celeste, sino en qué dirección está el polo sur. Y para eso basta con ver la Cruz del Sur y apuntar de GA-Crux hasta A-Crux. Y en esa dirección es que está el sur. Fíjense que yo tomo GA-Crux y A-Crux y me apunta justo a la S que me marca el sur franco en el horizonte. Este es el horizonte para mí. Fíjense a la altura que se ve el horizonte para mí. Esa S es mi horizonte. O sea, la Cruz del Sur no se levanta casi nada. Unos 10 grados nada más. En el caso, por ejemplo, de los que están en Medellín, pues van a verla el doble de alto. Y en el caso de Priscila, va a ser más del triple de alto. ¿Ok? Entonces, volvemos aquí y volvemos a compartir pantalla. Creo que Priscila se quedó frisada, que tiene ahí una sonrisa eterna. Es que me encanta este tema, así que No, me refiero a que de verdad está frisada. Tu imagen No, se ve bueno, yo la frisada. veo bien. O sea, veo ¿me movimiento. escuchan? Bueno, yo la Mientras veo, me escuchan. yo la veo bien, es cierto, se ríe y todo, ¿no? Sí, Ok. tiene la mano Venga, en la en barbilla. la diapositiva de las coordenadas locales, ¿verdad? Sí, se Sí, ve. Sí. Ok. Entonces, ya dijimos que para encontrar una estrella necesitamos saber hacia dónde mirar. Primero el azimut, que es el ángulo del norte, y luego hablamos de la altitud, que es el ángulo sobre el horizonte. La otra coordenada que usamos a veces es la complementaria de la altitud, que es el ángulo cenital. Esa no es tan útil para ubicar el objeto, sino para ubicarnos nosotros con respecto a objetos. Pero el ángulo cenital es el ángulo, en vez de medido desde el ángulo vertical, no medido desde el horizonte, sino medido desde el cenit. ¿Ok? Y el cenit, y vuelvo y les muestro qué es el cenit. Fíjense en esta vista. Este soy yo, o este es el observador, cualquiera de ustedes. El cenit es el punto, es un punto, no una línea, que está justo encima de nuestras cabezas. También se puede decir que es el punto en la vista local que está a 90 grados de altitud. No importa la dirección, a 90 grados está el cenit. O lo que es lo mismo, es el punto que está a un ángulo cenital de 0. Dígame.
Ok. Entonces, ya que tenemos el horizonte y tenemos el cenit, se nos forma una línea que nos va a servir de referencia para cualquier objeto que estemos observando. Y esta línea es el meridiano local. El meridiano, todo meridiano es una línea que va de norte a sur. En el caso del meridiano local, todo lo que sea local es con respecto al observador, es la línea que va del norte del observador al sur del observador pasando por el cenit de ese observador. Entonces, cada uno de nosotros tiene un meridiano local totalmente diferente. Y los objetos que están en el meridiano local mío son diferentes a los de cada uno de ustedes. Inclusive una persona que esté justo del lado de mí, a 1 metro de distancia, tiene un meridiano local diferente al mío, es prácticamente igual, pero si vemos la cosa micrométricamente, hay una pequeña diferencia, porque el cielo que una persona al este mío ve es diferente al que veo yo, aunque ese esté a 1 metro de distancia. ¿Ok? Claro, mientras más distancia, mayor es la diferencia. Entonces, volviendo a la diapositiva, slideshow, tenemos como datos a recordar el cenit, que es el punto encima de nuestras cabezas, el horizonte, que es la línea imaginaria a la altura de nuestros ojos en el infinito, y el meridiano local, que es la línea norte-sur que pasa por el cenit. El meridiano local tiene una gran importancia para la observación porque es la línea en donde se encuentra cualquier objeto que está en el cielo en su punto más alto de su recorrido por el cielo. Si usted quiere ver un objeto, los que son astrofotógrafos, Homer, por ejemplo, cuando él quiere fotografiar un objeto que no se levanta mucho del horizonte, el mejor momento para fotografiarlo va a ser cuando esté en el meridiano local porque está más alto. Y como está más alto, tiene menos atmósfera y la visibilidad será mucho mejor. Entonces, siempre que quieran saber cuándo un objeto está más alto en el cielo, es cuando está pasando por el meridiano local. ¿Ok? Entonces, volviendo a la vista local, para un observador que está viendo las cosas desde la vista local, él no está como está en la página anterior. O sea, ese observador, perdón, que ustedes no están viendo la animación. Animación. ¿Ven la animación? Ese observador que estábamos viendo ahí, que estamos viendo en el piso, en realidad no está sobre un plano que está horizontal con respecto al cielo. Está horizontal con respecto a él. Pero si lo vemos en la Tierra, él está inclinado. Y está inclinado dependiendo en qué posición sobre el planeta Tierra él esté. Por ejemplo, una persona que se encuentre en 18.5 grados como yo, se va a encontrar muy inclinado. Y aunque a mí me parece que el piso está horizontal, si lo veo desde el punto de vista del sistema solar, yo estoy de lado. Y por lo tanto, el cielo va a girar de lado para mí. ¿Ok? Entonces, este cielo que estoy viendo tiene un meridiano local encima de cabeza, tiene una línea que es el horizonte celeste, que va del este hasta el oeste, pero Claro, no necesariamente, dígame. sí, los que estamos muy cerca del Ecuador, estamos casi, Casi digamos, horizontales. casi Vamos a orientales. ver, miren. Sí. 0 grados, usted está a 6 grados. Estamos a 6, en Medellín, 6.25. Imagínense, 6.25, esto es muy sensible. 6.8 bastante cerca. Miren cómo se ve el cielo. Fíjense que el horizonte, el ecuador celeste, o sea, el ecuador del cielo, la latitud cero del cielo, que en el cielo no se llama latitud, sino declinación, está casi pasando por el cenit, casi, casi. La distancia entre el ecuador celeste y el cenit siempre va a ser igual a la latitud de la que usted se encuentra. O sea, Entonces, 6.25, sí. sí, entonces si yo cambio a la vista celeste, ustedes están prácticamente verticales. ¿Ok? Homer está un poquito más al norte, ¿verdad? Homer está como a 8 grados. A 10 grados estoy. A 10 grados. Bonito número. Fíjense que Homer está un poquito más inclinado
¿Y Priscila? Menos 33. Menos 23 en este momento. Ah, 23. ¿Tú estás en Santiago? No, estoy acá en el norte y esto es pleno trópico de Capricornio. Cerca de Biobío, más o menos. No, mucho más al norte, cerca de Antofagasta. ¡Oh, qué cool! Ese es uno de los sitios que quiero visitar antes de morir. Miren la posición de Priscila en el cielo. Está prácticamente de cabeza. Sí. Ahora, ya que Priscila nos ha dicho que está a menos 23 grados, fíjense algo muy interesante. Hoy, déjame confirmar, bueno, ayer Sí. fue el solsticio de invierno. Eso significa que para las personas que se encuentran a 23 grados y medio norte, el sol pasaba por el cenit para esas personas. O sea, las personas cerca de La Habana, Cuba, el sol le pasaba por el cenit al mediodía. ¿Ok? ¿Qué significa Mira, esto? Significa que para Priscila, el sol está los menos 23 grados, los 23 grados que ya está al sur del Ecuador, más los 23 y medio hacia donde está el trópico de Cáncer. Lo que significa que el sol está a unos 63 grados, 66 grados y medio del cenit para ella. Lo que significa que para Priscila, el sol no está en el cenit como en La Habana, Cuba, sino que está a menos de 30 grados del horizonte desde el punto de vista de ella. O sea, al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora, en dos puntos de la Tierra que comparten el mismo meridiano, para uno el sol está justo encima de su cabeza y para el otro el sol está muy, muy bajo en el cielo. Y esto es lo que produce las estaciones. Esto es lo que hace de que algunas personas estén ahora mismo, perdona, el sol está hacia el sur. Perdona, estoy al revés, estoy pensando en verano. Lo que pasa es que aquí hay una sola estación. Bueno, hay dos, hay verano e invierno. Para los que están al sur, el sol estaba sobre sus cabezas, cerca de donde está Priscila, pero las personas que están en La Habana, Cuba, entonces el sol está muy bajo en el cielo, bueno, un poco más de 30 grados, un poco menos de 30 grados del horizonte. Lo que significa que para Priscila está en pleno verano, el sol está bastante cálido, no hace frío, no hay que estar usando ropa de invierno, pero para nosotros en el hemisferio norte, entonces tenemos en Wisconsin una nevada. Tenemos, de hecho, le voy a poner un video que vi hace un ratito de las condiciones meteorológicas en Wisconsin. Los que no saben qué es Wisconsin, Wisconsin es el infierno en la tierra para el mira, que no le gusta el frío. Es horrible. Carl, Dígame. mira, ayer tomé esta foto y justamente alrededor de mediodía y para ver la sombra de la botella y El sol casi no tiene cenital. sombra. Sí. Miren, un dato para ti solamente sucede 2 veces al año, pero la separación es muy, muy pequeña. Hay pocos días de diferencia. Pero para los que estamos en menores latitudes, sucede 2 veces al año y sucede en 2 fechas bastante separadas. De hecho, mientras más cerca del Ecuador es, más separadas están, de modo que en el Ecuador sucede 2 veces al año separada por 6 meses. Aquí es todo un evento, el sol cenital. La gente sale a verlo y todo. Déjenme ver, esto es Wisconsin y se los voy a subir en un segundito. Wisconsin está horrible, ya declararon estado de emergencia, mandaron la Guardia Nacional, el presidente mandó a todos los empleados federales para su casa y que si podían irse del estado que se vayan. Así de feo está. Entonces, en la Tierra dijimos que hay dos coordenadas, que son la latitud y la longitud. ¿Ok? Esas son las coordenadas geográficas, no locales, sino geográficas. Entonces, en coordenadas geográficas, la latitud es la distancia angular desde el Ecuador hacia el norte o hacia el sur, siendo positivo hacia el norte y negativo hacia el sur. No existe ninguna razón por la que sea positivo hacia el norte, simplemente nos dio la gana de decir que el norte está para arriba y que es positivo y que el sur está para abajo y negativo. La razón
vamos a decir, no física, sino la justificación para esto es, déjenme pausar esto, la justificación para esto es que la mayoría de la gente del planeta vive en el hemisferio norte. Si usted mira la Tierra desde el polo norte encima, se encuentra que está lleno de tierra y poco mar. Pero si la mira desde abajo, a excepción de la Antártida, es prácticamente todo agua. Lo que significa que prácticamente nadie vive en el sur y casi todo el mundo vive en el norte. Y por eso, siendo antropocentristas como somos, decidimos que el norte es lo positivo. Y lo lamento para los chilenos. Déjenme compartirle la vista desde Wisconsin, especialmente para nuestra amiga chilena, para que ella se deleite en lo que es un clima diametralmente opuesto al suyo. Wisconsin está como en 50 grados norte. Miren esto. Esa es la vista desde una camioneta manejando por una carretera, y eso es lo que estaba viendo el conductor. Una tormenta de agua-nieve, le llaman blizzard, que cuando llueve, no llueve, llueve, sino que es prácticamente brisa con nieve horizontal totalmente. Y aunque la temperatura esté en menos 15 grados, la sensación es menos 30, menos 40. Así que bastante peligroso. Entonces, volviendo a la vista local, ¿dónde está la diapositiva? La diapositiva es esta. Ok. ¿Están viendo la diapositiva o no? Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ok. Ahora sí, ¿ah? Entonces, dijimos que en la vista local, en la vista de un observador, el cielo parece girar alrededor de puntos en el cielo. Y de hecho le voy a enseñar algunas fotos de cómo se ven esos puntos en el cielo. Ese punto en el cielo son los polos celestes. En el caso del cielo son los puntos hacia donde apunta el eje de rotación de la Tierra. Estos puntos podemos verlos fácilmente si tomamos una foto del área de exposición, si dejamos el obturador abierto de la cámara y dejamos que las estrellas giren, las estrellas parecen trazar círculos alrededor de un punto. Y si buscamos el centro de estos círculos, ese punto es la dirección en la que apunta el polo celeste. En el caso del observador local, de un observador cualquiera, el polo va a estar dirigido, por ejemplo, el polo se localiza hacia el norte, en el caso de los que estamos en el hemisferio norte, y hacia el sur, en el caso de los hemisferios sur, y el polo opuesto no va a ser visible. Para mí, el polo norte es visible, pero el polo sur está debajo del horizonte. Entonces, la dirección en la que está el polo va a ser un azimut igual a 0 grados para los que estamos en el hemisferio norte y 180 para los que estamos en el hemisferio sur. Lo que significa que el polo que vamos a ver, los que estamos en el hemisferio norte, es el norte y por lo tanto el azimut es 0. Y para los que están en el hemisferio sur, el polo que van a ver es el sur y por lo tanto el azimut es 180 grados. La altitud, en cambio, va a variar dependiendo de la latitud en la que se encuentre el observador. Para mí, el polo norte celeste está a 18 grados y medio de altura. Para Priscila está a 23 grados y medio de altura, o a 23 grados de altura. Para Homer está a unos 10 grados y para los que están en Medellín unos 6 grados. Lo que significa que el polo norte celeste, los de Medellín prácticamente no lo ven porque las montañas se los tapan. ¿Tengo o no tengo razón? Correcto, no se puede ver en la estrella. Es horrible. Entonces, alinear los telescopios en Medellín es un dolor de cabeza. Sí, ¿Qué no, podrían hacer la gente de Medellín? Mudar los observatorios a las montañas circundantes, que veo que usted tiene muchas montañas alrededor y eso le da una ventaja extra. Los observatorios ya están todos en las montañas, ¿verdad? Pregunto, Carlos. No, Para ver con el telescopio, en la Polaris, nos tendríamos que subir a más de, ¿qué? 2.000 metros, no sé cuánto. Pero eso depende de qué dirección, de qué posición la vean, porque si hay un sitio donde las montañas se rompan, que puedan ver entre dos montañas más grados tengan más grado de visibilidad, pues sería un éxito. Pero eso va a depender de dónde la vean. Claro, igualito aquí no, yo no veo la polar. Claro, no me he fijado
así en una zona que esté súper despejada, en una playa o algo, pero yo no la he visto nunca la polar desde aquí, estando a 10 grados. No sé, no Entonces, sé si Marta la ves en Bogotá. Marta, no sé. no, o menos de en Bogotá. Marta está en Yo estoy, Bogotá. perdón, en Maracaibo estoy yo, en Maracaibo, Venezuela. Sí, Marta está a Marta, 200 metros, sí, en una meseta. en esta vista vemos lo que estaba hablando ahora. Es una foto del área de exposición donde dejamos el obturador abierto para que las estrellas se muevan por el cielo. Y fíjense que trazan círculos alrededor de un punto más o menos aquí. Para los que estamos en el hemisferio norte hay una estrella que está muy cerquita de ese punto y es esta que está aquí. Fíjense que el circulito que esa estrella traza es muy pequeñito. Esa estrella es la estrella polar que está aproximadamente a medio grado del polo norte celeste. Y los que alineamos los telescopios con la polar, pues tenemos como gran ventaja esta estrella que nos permite hacer eso. ¿Preguntas, dudas, quejas hasta ahora? No. Pues yo creo que más adelante vas a hablar de la alineación con otras estrellas, ¿no? Que se puede. Sí, de hecho lo que usan muchas veces, lo que usamos muchas veces cuando no tenemos visible la polar es un método llamado el método drift, que es apagar los motores de la montura apuntando a diferentes direcciones y dependiendo hacia dónde se nos muevan las estrellas, podemos saber más o menos qué desfase tenemos y se puede ir afinando. De hecho, es mucho más preciso que el método de la polar. O sea, por ejemplo, si usted apunta hacia el este y apaga la montura, las estrellas tienen que moverse solamente de abajo hacia arriba. No deberían derivar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Si derivan hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces significa que su montura no está apuntando perfectamente hacia el norte y que usted no está viendo perfectamente hacia el este, sino un poco hacia el sur o un poco hacia el norte. Y entonces lo va llevando poquito a poquito. O sea, vuelve a prender la montura, corrige un poco el azimut, vuelve la apaga, ve que tanto deriva y así va corrigiendo. Y luego hace lo mismo con el norte o con el sur, en el caso del hemisferio sur. Si apunta hacia el norte a una altitud considerable, las estrellas deberían de moverse de izquierda a derecha, o sea, de este a oeste, pero no deberían derivar hacia arriba o hacia abajo. Si derivan hacia arriba o hacia abajo, significa que no está bien alineado. Es tedioso, se toma 15, 20, 30 minutos en hacerlo, a veces toma hasta una hora, pero la precisión que se logra es mucho más alta. De hecho, mucha gente aquí, los astrofotógrafos, yo no soy muy astrofotógrafo que digamos, lo que hacen es que alinean con la polar y luego usan drift para afinar y así logran 1 o 2 segundos de arco de error de error cónico de la montura. John, me dice aquí el letrerito que quedan 5 minutos del meeting. ¿Eso es que nos va a sacar o que es lo que dice el calendario? John, ¿está John aquí? Solo para comentar, el drift, o sea, en español es el método de la deriva. En español el método de la deriva. Sí. Sabes que los dominicanos estamos muy contaminados con los gringos y entonces siempre usamos términos en inglés. Es un caos. Observación del cielo. Déjenme ver. Estoy abriendo la otra diapositiva. Preguntas, dudas, quejas hasta ahora. ¿Alguien me puede aclarar eso de los A lo 5 mejor, minutos que me está aquí? a lo mejor es de grabación, que debe dejar una hora, porque si es de tiempo todavía nos quedan como más de 15 minutos. Qué Debe ser raro. que tiene un límite de una hora o algo así. Ok. Entonces, Armada. Ok. Denme un segundito. Posicionar. Volvimos. Entonces, ¿dónde están los simuladores? Comparto pantalla. Ok. Entonces, esto es lo que estamos viendo en el cielo. Ven la página del simulador donde se ve el Star Trail, ¿verdad?
Sí. Ok. Lo que significa que si yo estoy en una latitud cualquiera, vamos a decir las 18:30 que yo tengo, y muevo el cielo, yo puedo ver que las estrellas salen y se ponen describiendo un arco en el cielo. Cuando decimos que las estrellas salen por el este y se ponen por el oeste, no estamos diciendo que salen exactamente por el este, sino que en sentido general su movimiento es de este a oeste, describiendo un arco en el cielo, aunque en realidad son círculos. Las estrellas que no están cerca del polo, describen círculos, pero solamente podemos ver un arco de su recorrido por encima del horizonte. En cambio, las estrellas que están muy cerca del horizonte, vamos a verlas describiendo arcos en el cielo que quizás no se ponen, no están cubiertas por el horizonte. Estas son las que vamos a ver describiendo círculos en las fotos que tenemos, como esta foto de aquí arriba. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, quejas? Pero fíjense qué pasa. Vamos a animarlo con 2 estrellas. ¿Y qué pasa si yo cambio la latitud? Miren el ángulo que están describiendo estas estrellas en el cielo con respecto al observador. ¿Y qué pasa si yo me voy a una latitud negativa? La misma estrella ahora está describiendo, esta estrella que está al norte, un arco mucho más pequeño, dura menos tiempo en el cielo, se eleva a menos altura que si yo estuviera a una latitud mayor. Vamos a buscar una latitud en la que pase por el cenit, más o menos ahí pasa por el cenit. Ya estas estrellas están pasando por el cenit de ese observador un poquito más. Esas estrellas están pasando por el cenit de ese observador a 24 grados de latitud, pero en cambio si estuvieran a menos 23 grados, a menos 24, no están pasando por el cenit, están muy cerca del horizonte. ¿Se queda claro hasta ahora? Sí. Sí. Ok. En el cielo hay un objeto bastante particular. Las estrellas siempre ocupan la misma posición en el cielo, en la esfera celeste, en el firmamento. Y esta esfera es la que gira. Pero hay algunos objetos que tienen unos movimientos especiales. Son objetos que con respecto a la esfera celeste se mueven. Y el principal de estos es el Sol. El Sol, ya que nosotros damos vueltas alrededor de él, giramos alrededor de él, su posición en la esfera va variando. Y no solamente varía la posición de este a oeste del Sol, ya que nosotros estamos girando, sino que como nuestro eje de rotación está inclinado, el Sol parece derivar hacia el norte y hacia el sur. Y por eso el Sol recorre el cielo a lo largo de una banda dependiendo de la fecha. Ahora el Sol está en el borde sur de esta banda. Esta banda es la eclíptica. Y en el borde sur de esta banda es donde está el Sol ahora mismo. Pero el 21 de junio el Sol se va a encontrar en el borde norte de esa banda. De modo que si tomamos una foto del Sol todos los días a la misma hora, lo vamos a ver moviéndose de norte a sur. Pero también hay otro movimiento particular, y es que como la Tierra no tiene una órbita circular, sino que es elíptica, hay un punto de la órbita, de hecho es próximamente en enero, en que la Tierra se está moviendo más rápido alrededor del Sol, porque mientras más cercana al objeto es la órbita, más rápido se mueve el objeto. Entonces, cuando estamos más cerca, próximamente, el mes próximo, la Tierra se está moviendo más rápido y por lo tanto rebasa al Sol en su movimiento en el cielo. Y a final, bueno, más o menos en julio, está en su punto más lejano, se mueve más lento y por lo tanto el Sol rebasa a la Tierra en su movimiento al través del cielo. Por eso ese movimiento que debería ser norte-sur del Sol, describiendo una línea, se vuelve un 8. Describe un 8 en el cielo y esta figura se le llama analema. De hecho, es una de las tareas muy interesantes que pueden hacer los fotógrafos. Homer, no sé si tú le has tomado foto a un analema, pero hay un método muy, muy interesante para hacerlo, y es poner una cámara con un timer durante un año completo. De modo que tome fotos todos los días a la misma hora. Y cuando tú tomas todas estas fotos y le sacas, se sale la figura del 8 del analema dibujado. Es chulísimo. No tengo Otra esa forma constancia. interesante de ver cosas así es tomar
una caja y hacerle un hueco muy pequeñito y poner un pedazo de filme fotográfico, de ese que se usaba antes, que hay que revelarlo con químicos, y dejarlo un año entero en el exterior. Y te describe todo el movimiento del sol en el cielo, incluyendo los arcos que describe en invierno, muy bajito, y en verano, muy alto. Es chulísimo. Carlos, John, ¿dijo algo? Diga. sí, te pregunto, mira, para el analema, pues bueno, yo tengo, digamos que yo tengo la disposición, la paciencia y el lugar, pero tú dices la misma hora. Claro, la luna pues está visible la mitad del ciclo, más o menos, ¿o no? ¿Cierto? Recuerde que el analema es de día. Ah, es de día. Claro, porque es al sol que le está tomando fotos. Ah, es al sol, no a la luna. No, yo pensaba que era la luna. No, no, al No, sol. es que se puede hacer con un palito y tomarle la sombra, la foto todos los días a la misma hora. Y entonces uno, ¿Cómo? eso es lo que uno hace con los estudiantes. Yo lo he hecho con los estudiantes, pero a lo El largo de palito todo un tiempo. buenísimo. Sí, Lo que tiene que poner los cerquita porque Eratóstenes. siempre viene un curioso que le pone la Sí. mano al palito y lo mueve. Sí, De tiene que hecho, ser en la misma alguien, posición. alguien en Astrodome hizo un video y en el video se ve en qué momento movieron el palito Ah, y de hecho duró varios días el palo tumbado. Tuvieron que ponerlo de nuevo en su posición. Fue un caos. Vamos a ver dónde está. Déjeme buscarle el analema. Okay. Esta foto no es una foto real, son fotos, ¿cómo se dice? Haciendo un mosaico entre la foto del ambiente tomada normalmente y los puntitos que salen en la foto del sol. Lo que hacen es que toman fotos del sol. Vamos a ver si se ve alguna buena resolución. Mira de aquí. Toman una foto del sol con muy, muy baja exposición, de modo que lo único que se ve es el puntito del sol. La exposición es bajita, con el ISO bajitito. Toman los puntos con eso y luego esos puntos se lo ponen encima a una foto de general del paisaje y así hacen una foto que se ve más o menos artística. Este es el recorrido que describe el sol. ¿Okay? Entonces aquí ya yo sé que hacia acá está el sur, hacia acá está el norte, o sea, el norte está a la derecha, el sur está a la izquierda, lo que significa que estoy viendo hacia el oeste y esta es la figura que describe. Fíjense que en los mapas, los globos terráqueos de antes, tenían dibujado esta línea. Tenían dibujado ese 8 en el globo terráqueo. Bueno, usted, Nubia, que da clase en un colegio, busque su globo terráqueo. Si es suficientemente viejo, tiene esto dibujado. ¿Y qué nos dice esa línea en un globo? Nos dice que el sol en verano llega hasta aquí. Fíjense que tienen fecha y dice septiembre 10. En septiembre 10 el sol está aquí. En noviembre 10 el sol está aquí. En diciembre 20 está aquí. En febrero 20 está por aquí. De hecho, deberíamos hablar un poquito del calendario. Lo que celebramos ayer y lo que celebramos el sábado no es el nacimiento de nadie. Lo que celebramos es lo que los romanos llamaban el sol invictus. A lo largo del año, cada día el sol está más al sur según nos acercamos al 21 de diciembre. 20, 21 de diciembre, dependiendo del año. El sol se puede ver, es visiblemente más al sur que se encuentra cada vez que se mueve. Fíjense en este gráfico que vemos que en octubre 20 está aquí, en octubre 25 está aquí, 31 está aquí, noviembre 10, noviembre 20, noviembre 30, diciembre 5, 10, 15, 20. Entre el 20 y el 21, el sol no se mueve hacia el norte o hacia el sur, se ve a la misma altura que se veía ayer. Y durante 2 o 3 días parece que no se mueve hacia el norte o hacia el sur. Y 2 o 3 días después, o sea, alrededor del 25 de diciembre, comienza a apreciarse a simple vista el movimiento hacia el norte del sol. Y esto era lo que celebraban los romanos con la festividad del Sol Invictus. Celebraban que el sol se había muerto, había dejado de moverse en el cielo y a los 3 días volvió a revivir y a moverse hacia el norte, lo que indicaba que 3 meses después iba a llegar la primavera y por lo tanto iba a comenzar el calendario. El calendario romano original comenzaba en el solsticio de primavera, o sea, comenzaba en marzo.
O sea, comenzaba para el 1 de marzo, pero contando días hacia el solsticio de primavera. Y los meses, en el primer calendario romano, los meses entre el equinoccio de primavera. Los meses entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera no tenían ni siquiera nombre. Eran los meses perdidos porque eran meses de invierno, no había nada que hacer, todo el mundo estaba trancado, hacía mucho frío. Eso cambió para los tiempos de que el Pontifex Maximus era Julio César. Y ahí se comenzaron a tomar en cuenta, justo antes del calendario juliano, y se institucionalizó con el calendario juliano, contar los días y los meses de invierno. Incluso ahí fue que se le vino a poner nombre a los meses de invierno. El calendario romano original comenzaba los meses en marzo, y los meses tenían nombres de números, del número de orden que era. Y por eso el mes de septiembre se llama septiembre, que significa mes 7, porque era el mes 7 para ellos. Si el 1 es marzo, septiembre es el 7, octubre el 8, noviembre el 9, diciembre el 10. Ellos tenían 10 meses. Eso cambió cuando se arregló el calendario con el calendario juliano y que se decidió que el inicio del año pasaba de marzo a enero. Entonces tenemos ahora que septiembre es el mes 9, pero se sigue llamando 7. Octubre es el mes 10, pero se sigue llamando 8. Y tenemos ahora lo que aquí llamamos un arroz con mango con eso. ¿Preguntas, dudas, quejas? No tenemos hora, si quieren seguimos. Déjenme ver si ya le dio la gana de abrir a esto. Posicionar, la observación del cielo. Vamos a ver. Ok. Presento. Y se han quedado todos aquí, qué asombroso. Esta es una foto tomada desde aquí, de muy cerca de Santo Domingo, desde Baní, de un Star Trail en el cielo del norte. Vemos la estrella polar, es la más brillante que está más cerca del polo celeste. No está en el polo celeste, pero está muy cerca. Y vemos que la altura desde ese punto hasta el horizonte es más o menos 18 grados y medio, que es la latitud que tiene Baní. En esta imagen vemos que los objetos están moviendo de derecha a izquierda. Si estuviéramos viendo el cielo del sur, veríamos exactamente lo mismo, con una gran diferencia, que los objetos se mueven de izquierda a derecha, o sea, se mueven en sentido contrario de las manecillas del reloj para el hemisferio norte y en sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Porque no importa dónde estén en la Tierra, las estrellas salen por el este y se ponen por el oeste, pero si estoy mirando al polo norte, el este me queda a la derecha, pero si estoy mirando el sur, el este me queda a la izquierda. Eso es una evidencia más de que la Tierra no es plana, pues si fuera plana todas giraran en la misma dirección, pero vemos las direcciones opuestas en el norte y en el sur. ¿Ok? Esto es lo que ve un observador visto de o sea, localizado en el polo. Él ve que todos los objetos se mueven, en este caso él está en el polo norte, se mueve en sentido contrario a la manecilla del reloj, pero nada sube ni baja de altura, todo mantiene la misma altitud, porque él está girando junto con la Tierra en el mismo plano en que se están moviendo todos los objetos del cielo. Así que él no ve un movimiento hacia arriba o hacia abajo de los objetos. ¿Ok? Ese observador está aquí en la Tierra, el observador sería esta flechita aquí, su plano de horizonte sería esa línea amarilla, su cenit sería esa línea punteada azul, y esa es su posición con respecto a la Tierra. En cambio, un observador en el Ecuador, digamos, cualquiera de los que está en Medellín está muy cerca de esa situación, ve que los objetos se levantan y se ponen. Y para él, aunque el clima aquí está presentado más tropical, ve los objetos subiendo verticalmente y bajando verticalmente en arcos que son más pequeños mientras más se alejan del cenit. Este observador estaría viendo esto. Él ve en esa dirección y su plano de horizonte sería este. Lo que significa que él va a ver todas las estrellas que están para acá, y para ver las que están de este lado tendría que esperar que la Tierra gire y lo ponga en otra dirección. En el caso del observador anterior,
él está viendo todas las estrellas que están encima de la línea amarilla, pero nunca vería las estrellas que están hacia abajo, porque la Tierra se lo tapa. En un observador que esté en el medio de los dos, en este caso un observador en Nueva York que está a 40 grados, fíjense que el cenit de él está a 40 grados del ecuador celeste, lo que significa que los objetos en el cielo de él, los que se elevan más, los que salen justo por el este, se elevan inclinados 40 grados, llegan al meridiano local y vuelven y bajan. Él vería que los objetos describen arcos inclinados, oblicuos con respecto a su horizonte, no están horizontales como el que está en el polo, ni están verticales como el que está en el ecuador, sino que están inclinados. Esa inclinación siempre va a ser igual a la latitud del observador. O sea, el ángulo entre el plano del piso y el recorrido del objeto va a ser igual al ángulo de la latitud en la que se encuentra el observador. ¿Ok? Carlos, sí, si no tuviéramos nubes en Colombia, sería un lugar para observación genial, ¿no? Sí, porque ustedes ven casi todo el cielo, Sí, prácticamente todo el cielo. sí. Pero en Colombia tiene que haber lugares desérticos sin nube, ¿verdad? Sí, sí, la Atacó y Villa de Marina y La Guajira. Sí, Sí, nos pasa igual que aquí. En Santo Domingo es horrible porque es una ciudad, es una megalópoli, y aunque tenemos cielo y no hay montañas tan altas cerca de la ciudad, pero la contaminación es horrible. Entonces, si usted quiere observar aquí, se tiene que ir a 6 horas de distancia al desierto. O sea, es la misma historia para todos, para todos tiene limitaciones todo. excepto Priscila, que va a la silla cada rato. Cuando ella quiere observar, va al alma y saca su telescopio. Sí, sí, Priscila no tiene problemas. Pues este observador que está en el medio de los dos casos primeros está más o menos así. Su plano del suelo está inclinado con respecto a la Tierra, al eje de rotación de la Tierra. Este es hacia donde apunta el eje de rotación de la Tierra y él ve que la estrella polar está en esa dirección y puede ver esta imagen desde su cielo. Esto es lo que ve un observador en el cielo. Fíjense que aquí, ven mi puntero, ¿verdad? Fíjense aquí la sartén de la Osa Mayor. ¿La ven ahí? Sí. Entonces, algo que usamos mucho en el hemisferio norte es tomar estas dos estrellas y seguirlas en línea recta hacia el horizonte 4 veces más su separación. O sea, esta distancia de ahí, contar 1, 2, 3 y 4. Y nos encontramos con una estrellita que es la estrella polar. ¿Ok? Qué rabia, ¿no? Cuando vayamos a aprender un poquito más de orientarnos en el cielo, miren, aquí vemos a Casiopea, ¿es esto? Parece Casiopea. La verdad es que cuando vayamos a ver un poco más de orientarnos con el cielo, vamos a ver que podemos usar algunas estrellas conocidas que ya conocemos para encontrar otras que quizás no son tan fáciles. Ya sabemos que con esas dos encontramos la polar, pero si seguimos el arco de la cola de la Osa Mayor, esa curva en línea recta, aquí afuera del campo de visión más o menos, nos encontramos a la estrella Arturo de Boyero. Y si seguimos en esa misma dirección, bueno, si seguimos esta misma dirección, pero en dirección opuesta, o sea, esa línea, pero en vez de apuntar hacia el norte, la apuntamos hacia el sur, nos encontramos con el signo de interrogación de la constelación de Leo. O sea que ya conociendo la sartén, podemos encontrar la Osa Menor y podemos encontrar Boyero y Leo. Entonces, esta es la Osa Mayor. La Osa Mayor es toda esta región del cielo, pero normalmente reconocemos esta figura que está aquí, que es el asterismo de la sartén. La Osa Menor es esta. Fíjense que las dos osas tienen como característica un cuadrilátero y una colita. Esta tiene un cuadrilátero y una colita. En la Osa Mayor, las 7 estrellas, 8 porque este es doble, tienen nombre. En el caso de la polar, las dos más brillantes son las que se le llaman Kochab y Polaris. Esta estrella doble la usaban tanto los romanos como los griegos para probar la vista de los soldados. Le pedían que dibujaran lo que veían y si él dibujaba una estrella ahí, se decía que no tenía tan buena vista, pero si dibujaba 2 estrellas, es porque tenía muy buena vista. Una persona con buena vista, a simple vista, nota que son 2 estrellas separadas. Yo, por ejemplo, que uso lentes,
veo una sola. Yo nunca he visto dos más que con telescopio y binoculares. Muchas gracias. Otras constelaciones rodeando el polo. Pero fíjense la diferencia entre diferentes observadores de diferentes lugares. Esto es Santo Domingo. Esto sería Medellín. Y esto sería Nueva York. Fíjense que la altura de la polar varía con su latitud. ¿Preguntas tú a qué hora es? 8:30. 8:30 para ustedes, 9:30 para mí, está bien. Vamos Sí. a terminar este pedacito y vamos a seguir la semana siguiente. Entonces, la palabra oso en griego es arctos. Lo que significa que el lugar donde viven los osos es el Árticos. Y de ahí viene la zona ártica, el círculo ártico, el océano ártico. Le llamamos el Ártico a la región norte, muy al norte, precisamente por estas dos constelaciones que son osas. Y decimos osas en femenino porque los osos machos no andan con la cría atrás. Si hay una grande y una pequeña, es hembra. Entonces le llamamos la osa mayor porque tiene una cría. Entonces, esto es para el norte. Ant, el prefijo ant significa lo opuesto de o lo opuesto a. De ahí viene la palabra Antártico. Lo contrario del Ártico es el Antártico. El Antártico es la zona donde no viven los osos. Y de hecho en la Tierra sucede lo mismo. No hay osos en el Polo Sur. Los osos son todos del hemisferio norte. En el sur lo que hay es pingüino, ¿verdad? Entonces, como les dije ahorita, el cielo se puede medir con las manos. El ancho de la palma, yo siempre lo hago con las manos cerradas porque veo, siento que está más cerca de 10 grados mi palma cerrada. Es 10 grados. El índice, esto es a un brazo de distancia, tiene más o menos 1 grado. Y las falanges del dedo índice varían de entre 3 y 6 grados. 3, 4 y 6. Las mías son, la tercera un poco más corta, así que yo no me fijo mucho de ella, pero 3, 4 y 6 grados. Y con esto ya pueden medir un poquito el cielo desde ahora. Como tarea que dijimos la semana pasada, déjenme poner el tiempo para ahora. Aldebarán, Tauro, Procyon. Ok, ahora sí voy a compartirles el estelario y voy a apagar estas líneas horribles que tengo aquí. La semana anterior, que no era oficial, sino simplemente una reunioncita informal para comenzar, le pusimos como reto que salgan y observen el hexágono de invierno. Esto es lo que deberían haber visto. Si ustedes ven el cielo cuando se pone el sol, o un poco más tarde, toda la noche van a poder ver el hexágono de invierno. La posición va a variar dependiendo de la hora. Va a ver esta figura. Ustedes conocen estas 3 estrellas que es el cinturón de Orión. Sí. Aquí en los campos le dicen los 3 Reyes Magos, porque son 3 estrellas brillantes que persiguen a una más brillante, a la estrella de Belén. ¿Recuerdan eso? Sí. Pues las 3 estrellas del cinturón de Orión, que son Alnitak, Alnilam y Mintaka, hacia el este, esa misma línea recta hacia el este, encuentran la estrella más brillante del cielo, que es Sirio. Entonces, si ya tienen el cinturón de Orión, tienen hacia el este a Sirio, pero si siguen esa misma línea hacia el oeste, se encuentran una estrella roja llamada Aldebarán. Ese es el ojo del toro, el ojo de Tauro. Esta es la cabeza del toro y esta estrella y esta estrella son los 2 cuernos. ¿Ok? Tenemos Aldebarán y estas 2 estrellas son los 2 cuernos. Si tomamos las 2 estrellas más brillantes de Orión, son Betelgeuse, la roja, y Rigel, la azul, y la seguimos en línea recta hacia el noreste, nos encontramos con 2 estrellas, una más brillante que la otra, pero son prácticamente iguales, y son 2 figuras paralelas bastante parecidas. Fíjense que hay una estrella aquí, 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 una estrella aquí. O sea, son como 2 líneas paralelas. Esos son los gemelos, son los gemelos de Géminis. Y estas 2 estrellas son los nombres de 2 gemelos, son Pollux y Castor. Pollux es la más brillante y Castor es la menos brillante. Entonces ya teniendo, esto es Orión, cinturón, los 2 pies hacia el sur, los 2 hombros hacia el norte. Entonces las estrellas son Alnitak, Alnilam y Mintaka, los pies son Rigel y Saif, y los hombros son Betelgeuse y Bellatrix.
En la cabeza la más brillante es Mesa, que significa literalmente cabeza. De hecho, Rigel significa literalmente el pie. Betelgeuse es una mala pronunciación de una palabra antigua que significaba hombro o brazo. Y las 3 estrellas del cinturón, las 3 se llaman cinturón. Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka son 3 palabras que vienen de raíces, en Mintaka es de otra raíz, pero vienen de un origen común y las 3 significan cinturón o cinto. Entonces, si tenemos a Orión, podemos encontrar con el cinturón a Sirio y a Aldebarán. En el caso de este día de hoy y de estos días, Marte está muy cerca de Aldebarán, es fácil reconocerlo porque está más al norte y brilla más. Si tenemos a Rigel y a Betelgeuse, nos encontramos a Pollux. Pero si en vez de seguir a Rigel hacia Betelgeuse, seguimos a Rigel hacia Bellatrix, en línea recta, nos encontramos con una estrella increíblemente blanca, es Capella, de la constelación Auriga, que es este pentágono de aquí. Este es Auriga y este es Capella. Y si seguimos Bellatrix y Betelgeuse, en vez de seguir Rigel y Betelgeuse, seguimos Bellatrix y Betelgeuse en línea recta hacia el este, nos encontramos con Procyon del Can Menor. Entonces, en sentido de la amanecida del reloj, comenzando con Capella, tenemos Capella de Auriga, Aldebarán de Tauro, Rigel de Orión, Sirio de Can Mayor, Procyon de Can Menor y Pollux de Géminis. Esto es el hexágono de invierno. Y en el centro, más o menos, está Betelgeuse de Orión. ¿Preguntas, dudas, quejas? Suficiente por hoy. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues entonces, por ahora, No, váyanse. nosotras puede seguir, a mí me encanta el tema. Yo no tengo problema. Por ahora pueden ir tratando de responderse la pregunta que hizo la chica del video que vimos al principio. Sí. Si yo estoy viendo una puesta de sol, ¿qué yo tengo que hacer para saber quién o en qué lugar del planeta al mismo tiempo está viendo una salida del sol? Primero podemos estimar eso en sentido general, pero si queremos hacerlo preciso, tenemos que tomar en cuenta otros factores que ustedes ya tienen de tarea averiguarlos. ¿Les parece chulo? Sí, está chulo. Usa la palabra chulo atrás. Entonces, para la semana siguiente, que va a ser en John, ¿qué fecha es? El 8 de enero. 12 de enero, John no está, me dijo que tuvo que salir, entonces que cerrara y que no les dejara olvidar que la cita es el 12 de enero. Ok, pues el 12 de enero vamos a ver un poquito de cómo sabemos en qué constelación está, por ejemplo, el Sol. Si el Sol sale de día y por lo tanto no podemos ver las estrellas cuando el Sol está fuera, que es la base que usan los astrólogos para el horóscopo, o en teoría deberían usar, no la usan. De hecho, a los astrólogos le da 3 pitos donde está el Sol, ya algo que se usa por tradición. En la fecha de su cumpleaños, se supone que el Sol está en su signo. Se supone. Eso es según la astrología. Pero según la realidad, el Sol posiblemente no está ni cerca de su constelación en la fecha de su cumpleaños. Esto debido a que a lo largo de los siglos la órbita de la Tierra ha girado un poco, pero también a que las constelaciones tienen diferentes tamaños, lo que significa que el Sol dura más días en una constelación que en otra. En cambio, el horóscopo todos los meses son iguales. El Sol dura 10 días en Escorpio y dura 2 meses y medio en Virgo. Entonces, debería de ser, si en realidad fuera basado en el cielo, que habrían 2 meses y medio de signo Virgo y 10 días de signo Escorpio. Y no es así. Entonces, esto lo vamos a ver ¿qué día de enero era? 12. El 12 de enero. El 12 de enero, John les mandará después el recordatorio, me imagino. Sí, en eso John es bastante bueno. Entonces, preguntas, dudas, quejas. Si seguimos, tendríamos que seguir con un tema lateral y no con el principal para no descompletar a los que se van. Ah. Déjenme abrir el calendario, que les prometí que íbamos a hablar un poquito del calendario. Browse. Y vamos a abrir el calendario, que es un tema lateral 2022. Que es un tema lateral que les mencioné ahorita. Ok. ¿Qué dicen? ¿Seguimos?
Sí. No se preocupen, que esta nada más tiene 240 diapositivas. Estás peor que Zuluaga, pues. Sí, siguiendo esos pasos. El maestro, Vamos. hay que seguir al maestro. Entonces, como dato curioso, todas las unidades de medición del tiempo, absolutamente todas, tienen origen astronómico. Todas las unidades de medición del tiempo vienen de alguna observación de algún fenómeno en el cielo. El día, por ejemplo, es el periodo que tarda el sol en salir 2 veces. El mes es el tiempo que tarda la luna en repetir la misma fase, más o menos. El año es el tiempo que tarda el sol en repetir su inclinación en el cielo, en repetir la misma inclinación. Si el sol pasa, por ejemplo, el solsticio de invierno, en que el sol está más bajo en el cielo, ¿cuánto tiempo pasa entre esa fecha y en el momento en que vuelva a estar en esa posición en el cielo? Y esto es lo que mide el año. Todas las otras unidades de medición de tiempo son derivadas de esta. El minuto es la derivación de dividir el día. Primero se dividió en 12 horas, en 12 fracciones. El día, estamos hablando del día en que el sol está afuera. En el pasado, los días, las horas duraban diferente dependiendo qué estación del año fuera. En verano las horas eran más largas y en invierno las horas eran más cortas, pero todos los días tenían 12 horas. Y luego se decidió hacer lo mismo con la noche, decir, ok, si hay 12 horas en el día, hay 12 horas en la noche, en total son 24 horas. Entonces, las horas son una división del ciclo del día, de rotación de la Tierra. Los minutos es el resultado de dividir entre 60. Recuerden que los babilonios, su sistema numérico era de base 60, era sexagesimal. De dividir en base a 60 estos números. Y los segundos es lo mismo. De hecho, los segundos se llaman segundos porque los primeros eran los minutos. La primera división eran los minutos y la segunda división, pues le pusieron de nombre segundos y le llamamos segundos. ¿Ok? Entonces, los primeros calendarios fueron lunares y eso tiene razones prácticas. Un calendario lunar es suficientemente corto para ser manejable. Eso significa un calendario lunar es un calendario cuya base es el ciclo de la luna, no el ciclo del sol. El ciclo de la luna son 30 días, 29 días y medio, así que es suficientemente corto para ser manejable, pero suficientemente largo para ser útil. Las estaciones se repiten cada 12 ciclos aproximadamente. Vamos a ver ahora que hay muchos errores. El año lunar tiene 354 días, 12 ciclos, y hay un desfase de un ciclo en apenas 3 años entre las estaciones del año, entre la posición del sol y los ciclos que estamos contando de la luna. Eso hace que haya que corregirlo. Los babilonios le buscaron como solución a este problema usar un calendario de 12 meses lunares de 29 y 30 días alternados. Eso suma 354 días. Y habían 11 días de retraso cada año. Los meses gradualmente caen fuera de las estaciones y lo que hacían para corregirlo era insertar un mes 13 de ajuste cada cierto tiempo. O sea, ellos tenían años de 12 meses y años de 13 meses. Este fue el calendario que adoptaron los judíos y luego los griegos. Y de los griegos lo copiaron los romanos. Ellos tenían un ciclo de 19 años. En este ciclo de 19 años, ¿recuerdan el ciclo de Saros, lo que dimos ciencia planetaria? Es el mismo ciclo en que habían 12 años de 12 meses, de 354 días, 7 años de 13 meses, de 383 días, y en promedio habían 365 días. Es complicado, pero funciona. Ahora, como una ventaja adicional, en el calendario babilónico, los eclipses caen siempre en la misma fecha, porque el calendario es lunar. Entonces, los eclipses dependen de la posición de la luna, lo que significa que siempre el eclipse cae en la misma fecha. Los hebreos usan hoy de calendario litúrgico el calendario lunar hebreo. El calendario antiguo babilonio lo adoptaron los judíos y los hebreos hoy en día usan esto como calendario litúrgico. Por eso Semana Santa cae siempre en la misma fecha para los hebreos en su calendario litúrgico, pero cambia de fecha para nosotros que usamos un calendario solar, porque el calendario de ellos se cuenta en base a las fases de la luna. Y Semana Santa siempre es el día 15, o sea, el día de la luna llena, en la semana de la luna llena, del mes de Asán, que es el mes
donde comienza la primavera. Cada la primavera, la primera luna llena es Semana Santa. Por eso Semana Santa siempre es luna llena. Los egipcios, en cambio, no tenían un calendario lunar, sino un calendario solar. Y este calendario solar, por el 2800 antes de la era común, fue hecho con 12 meses de 30 días. Habían 5 días adicionales a fin de año. Ellos tenían 12 meses y después habían 5 días que no tenían ningún mes, sino que eran 5 días de fiesta a fin de año y se acabó el año. Y no concordaba con las fases lunares, pero sí concordaba con las estaciones, que era lo que le importaba a los egipcios. Los egipcios, su vida dependía del crecimiento del Nilo, así que lo que ellos necesitaban era saber con precisión en qué momento comenzaban la lluvia en Sudán, hacía su crecida el Nilo, ellos tenían que recoger la cosecha antes de que crezca el Nilo y tenían que sembrar cuando el Nilo se secaba, lo que significa que tenían que aprovechar al máximo el tiempo. Inmediatamente sabían en 3 días, 4 días, el Nilo comienza a disminuir, pues vamos a ir preparándonos para la siembra. Fue la mejor opción por 3000 años y es la base de nuestro calendario actual. No es nuestro calendario, pero fue lo que nos sirvió de base. Como todos sabemos, la traslación de la Tierra le da una vuelta al Sol cada 365 días y un cuarto, ¿verdad que sí? Eso hace 365 días y 6 horas, de modo que si vemos en el cielo la esfera celeste desde el Sol mirando hacia la Tierra, el 30 de diciembre de 2004 la Tierra está en esta posición con respecto a las estrellas de fondo. El 31 de diciembre está en esta posición. Eso significa que la Tierra se mueve desde aquí hasta aquí en un día. Pero si en vez de yo esperar un día, espero un año, luego. ¿Cómo dijo? Que no estás compartiendo pantalla. Oh, yo estoy hablando así de boca y ustedes no me han dicho nada. Sí, yo estoy perdida. No, es eso. Eso ya decía yo. Lo que se perdió. ¿Se perdieron de todo esto? Sí. Puedes yo dije, comenzar de nuevo. Te estás dando de memoria. Ok, mira. Pero todo lo que dije se entendió hasta ahí. Era texto, Sí, texto, no, texto. claro, y además que eso es Pero como un vamos con paso el realmente. tema. La Tierra tarda 365 días y 6 horas en darle una vuelta al Sol. Lo que significa que si el 30 de diciembre del 2004 la Tierra está aquí, el 31 de diciembre del mismo año la Tierra está aquí. O sea, en un día se mueve de ahí a ahí. Esto es sacado de planetario. De planetario no, Estelario. ¿cómo se llama? No, tampoco estelar, de Starry Night. Lo que significa que este es el movimiento de la Tierra en un día. Pero si en vez de un día yo avanzo un año 2005, la Tierra está aquí. Porque yo conté 365 días, pero para que la Tierra dé la vuelta completa le faltan 6 horas. Le falta la distancia de aquí a aquí. Un cuarto de un día, ¿verdad? Si yo me muevo al 2006, ahora la Tierra cae aquí. Si me muevo al 2007, ahora la Tierra cae aquí. ¿Qué pasaría en 2008? Que caería aquí con un día de atraso. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos un día al año. El año 2008 tiene 366 días para que en vez de caer aquí atrás, vuelva a caer aquí adelante. ¿Se entiende? Sí. Este es el objetivo de los años bisiestos. Y los años bisiestos vinieron con el calendario lunar romano. Los romanos copiaron el calendario lunar de los griegos lo copiaron de los babilonios. Fue una copia de una copia de una copia. Oigo un gato por ahí. Sí, mi gata. El calendario romano original tenía 12 meses lunares, 11 días de retraso, igual que los babilonios, pero en vez de ajustarlo según una tabla, tenían un funcionario público llamado Pontifex Maximus, que era el encargado de ajustar el calendario, de decir, este año le vamos a agregar tantos días, este año le vamos a quitar tantos días, este año comienza en tal fecha. Recuerden que no contaban de enero, febrero, desde diciembre hasta marzo no se contaban los meses ni los días. El Pontifex era que decía cuándo era que comenzaban a contar los días. Pero para el año 45, el Pontifex era un general que tenía ya 10 años de batalla en batalla sin hacer sus funciones de Pontifex. Lo que significa que para el año 45 habían 80 días de retraso. Los meses de invierno caían en otoño, los meses de otoño caían en verano, y eso era un desastre. Así que este individuo
observó este error en el cielo. En el año 45, cuando él regresó a Roma, él veía que para el 21 de marzo, que el sol debería estar en el punto del cielo que indicaba que estaba en el equinoccio, el 21 de marzo estaba más cerca del solsticio de invierno. Así que estábamos supuestamente en primavera y había nieve. En el año 46, no, 44, 45, antes del año común, Julio César va a Egipto y se entera de que los egipcios tienen un calendario solar y que funciona maravillosamente y que no se desfasa con las estaciones. Así que contrata al astrónomo egipcio Sosígenes y Sosígenes les recomendó que para el año 46 simplemente le agregara de golpe todos los días que le faltaban al calendario, al año, de golpe. De modo que el año 46 fue conocido como el año de la confusión. Fue un año que duró 455 días. Luego de que el cielo, que la fecha alcanzara el cielo, se comenzaron a contar meses de 30 o 31 días, igual que los egipcios. Pero en vez de agregar 5 días al final de año, lo que se hizo fue que febrero, que era el último mes del año, tuviera 28 días. O sea, se hizo marzo de 31 días, abril de 30 y así sucesivamente, hasta llegar a febrero, que era el último mes del año, que iba a tener 28 días. 28 porque eran los días que quedaban para completar los 365. Si ustedes se fijan, julio y agosto tienen 31 días los dos. Julio no se podía quedar atrás porque él era el emperador. Y su sobrino, César Augusto, tampoco. Así que, o su tío César Augusto no se podía quedar atrás. Así que César Augusto también tuvo su mes, el mes de agosto, con 31 días. Las fases lunares se ignoraban. Usaban el sistema de intercalar y el año cambia de la calenda de marzo a la calenda de enero. O sea, a partir del calendario juliano, la palabra calenda, significa primer día del mes. O sea, un calendario es un aparato que cuenta calendas, porque cada vez que llega la calenda, tú arrancas una hoja, una página y vuelves al principio del mes siguiente. Así que con el calendario juliano, el inicio de año cambió de la calenda de marzo a la calenda de enero. Así que el 21 de mayo del año 45, esto es un error, el sol cayó donde tenía que estar y todo el mundo estaba feliz. ¿Vamos bien? Ustedes recuerdan que los egipcios cuentan de una forma muy rara, los romanos. O sea, en números romanos no se dice 4, sino que se dice 1 menos que 5. No se dice 9, sino que se dice 1 menos que 10. Como se escribe en el número romano, ¿verdad? De modo que los días ellos hacían lo mismo. La calenda de marzo, el 1 de marzo, el día anterior a la calenda de marzo no se llamaba 28, se llamaba primer día antes de la calenda. El 27 era el segundo día antes de la calenda. El 26 era el tercero, el cuarto, el quinto, el 23 era el sexto día antes de la calenda. Habían algunas fiestas que se hacían el 23 de febrero, o sea, el sexto día antes de la calenda de marzo. Y lo que hacían en los años bisiestos, según el calendario juliano que se comenzó a implementar, era que cada 4 años se celebraban 2 días corridos del sexto día antes de la calenda, y este día se le llamaba el bisexto día antes de la calenda, y de ahí viene el nombre de año bisiesto. Era un año que tenía 2 sextos días antes de la calenda de marzo. ¿Preguntas, dudas, quejas? ¿Hello? No, por ahora. ¿Qué era lo que era la calenda? Calenda es como, ¿qué? El primer día del mes. Pero que tú dices que arrancar la hojita, ¿esas hojitas eran qué? Claro, digo que un calendario es una máquina que se usa para contar calendas, porque cada vez que llega la calenda, el primer día de un mes, tú arrancas una hoja del calendario. Ya. Ahora, hoy en día, obviamente los romanos no tenían hojitas, ellos usaban papiro. En el calendario juliano también cambió un poco los nombres de los meses. El mes quintilis, que significa quinto mes, el mes sextilis, que es el sexto mes, el septiembre, que es el séptimo, ya todo eso yo lo dije. En el calendario juliano ahora son el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y porque nació Julio César en el mes quinto, en el mes quintilis, al mes quintilis se le cambió el nombre a Julio, y el nombre de su tío Augusto fue el nombre del mes en que ganó una batalla muy famosa el imperio, así que se llamó Agosto. Bueno, su sobrino.
septiembre, octubre, noviembre y diciembre mantuvieron su nombre, entre comillas, y siguen llamándose 7, 8, 9 y 10, aunque ya son el 9, 10, 11 y 12. De los romanos también le damos las semanas. Todos los días de semana tienen nombres romanos, directa o indirectamente. Ellos celebraban cada día a una deidad. El primer día era el día del sol, el segundo día el día de luna, el día de Marte, el día de Mercurio, el día de Júpiter, el día de Venus y el día de Saturno. De ahí vienen en muchos idiomas, en italiano, en francés, en español, en inglés todavía se llama el día del sol y el día de la luna. De hecho, la raíz de la palabra moon en realidad es mon, por ¿Mon? eso lo de Monday y Monday, porque en realidad la raíz de la palabra es mon. Los otros días de la semana en inglés vienen de dioses teutónicos de la mitología nórdica, que son los dioses Tyr, Woden, Thor y Freya. Woden en español se le llama Odín. Y de ahí viene lo de Tuesday, Wednesday, Thursday y Friday. Todavía el sábado sigue llamándose día de Saturno en inglés. Pero en cambio en español, el 10 Saturnis romano, cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo, pues el emperador Justiniano, no fue Constantino el que hizo ese decreto, sino Justiniano, lo declaró el sábado, el Sabbatum, que significa el día del sábado, y de ahí nosotros españoles le damos la palabra sábado. El domingo en español viene de la misma tradición del emperador Justiniano, que se dice que Jesús fue crucificado un viernes y resucitó el tercer día. Ese día se le llamó el Día del Señor, el 10 Dominica, y de 10 Dominica viene domingo. Justiniano también nos dio algunas cosas buenas, como este decreto que a todos nos gusta, que se entiende perfectamente. Si usted habla latín, si habla español, para leerlo tiene que leerlo así. Y el decreto dice que se descansará en el venerable día del sol, que no sería, que se dejará la gente dejar de trabajar en el día del sol, salvo la excepción de las personas del campo que podrán continuar voluntaria y legítimamente sus labores, porque sucede que a veces no es el día adecuado el siguiente para sembrar o plantar viñas, y se teme que dejar pasar el momento propicio para dar las operaciones se perderá el favor del cielo. Lo que significa que antes de esa fecha se trabajaba los 7 días de la semana y gracias a Justiniano tenemos un día de descanso. Podemos dejarlo hasta aquí y seguimos hablando la semana siguiente. Ay, pero ese material tú lo es el que utilizas para tus clases. Sí. Ah. Bueno, si puedes compartir algo, será agradecido. Hay muchos datos curiosos muy interesantes. Vamos a verlos todos. Ah, ok. Que no os preocupéis. Miren, esta celebración del Sol Invictus, el Sol es invencible. Estás compartiendo. Vemos... Ya dejaste de compartir. Déjame compartirla de nuevo. Esta que fue lo que justo celebramos ahora mismo. Aquí vemos una moneda conmemorativa del día de Dionisio y del Sol Invictus. Este es emperador Constantino. Se celebraba exactamente igual como la celebramos hoy, como la celebramos ahora. Y es bebiendo, comiendo, con fiesta y con cena. La celebración de las Saturnalias y del Sol Invictus es exactamente la misma celebración de Navidad de ahora. Lo único que ahora decimos que por otra razón. Pero es exactamente la misma celebración. Aquí vemos cómo se ve el analema en una foto tomada bastante cerca de aquí a lo largo de un año. Esto no es una serie de fotos, esto es un collage entre las fotos del sol, como le dije ahorita, y una foto del ambiente con el sol en otra posición para que se vea el contraste. Así que yo espero que Homer se tome su foto después. Como dato curioso, el 21 de marzo del año 45, antes de la era común, el Sol estaba donde debería de estar, porque la Tierra gira alrededor del Sol cada 365 días y un cuarto, ¿verdad que sí? Sí. Pues fíjese que no. Son 365.2425, lo que significa que son 365 días, 5 horas, 49 minutos
12 segundos. Y eso no importa en el año 45, pero para el año 1263 ese error se había acumulado. Y otra vez teníamos el problema de que el Sol no estaba donde tenía que estar el 21 de marzo. De eso se dio cuenta este calvito llamado Francis Bacon, un astrónomo sacerdote. Para el año 1580, cuando comenzaron a discutirse la corrección, el error era más grande. El Papa Gregorio XIII ordenó corregir el error y buscó al jesuita alemán Christopher Clavius, un astrónomo bastante famoso de su época, para que resuelva el problema. Y él lo resolvió exactamente de la misma manera que lo resolvió el astrónomo Sosígenes para el año 45, para el año 47. Y fue, tenemos días de más, vamos a quitarle los días de golpe al calendario. Así que en octubre de 1582, el calendario se vio así. Y si hacemos zoom, en la primera semana vemos que pasamos de un jueves 4 a un viernes 15. Se perdieron 10 días de la historia. No existieron los días del 5 al 14 de octubre de 1582. Simplemente no existieron porque se lo quitaron al calendario. Y se cambió la regla de los años bisiestos. Normalmente la gente piensa que el año bisiesto es cada 4 años y no es así. La regla es esta. Un año es bisiesto si es múltiplo de 4, pero no es bisiesto si es múltiplo de 100, excepto lo que son múltiplos de 400, que siempre van a ser bisiestos. ¿Para qué es esta regla? Es para que algunos años bisiestos no los saltemos y no los hagamos bisiestos y compensamos el que nos estamos adelantando. Cada año bisiesto nos adelantamos un poquito más a la posición del Sol y cada cierto tiempo hay un año bisiesto que no lo contamos para volver atrás. ¿Ok? Y esto va a hacer que el calendario gregoriano funcione y pueda seguir funcionando durante por lo menos muchos siglos. Claro, se han propuesto mejores calendarios, no digo solamente otros, digo mejores. Se han propuesto calendarios mucho mejores que el gregoriano, pero la inercia cultural es muy difícil de combatir y más cuando es algo que funciona. No es elegante, no es una solución elegante, pero funciona. El calendario gregoriano funciona. Así que el 21 de marzo, por decreto del Papa Gregorio XIII, el Sol cayó justo donde debía caer en la conjunción entre la eclíptica y el recorrido del ecuador celeste, que es la proyección del ecuador de la Tierra. Todo muy bonito y todo muy bien. El problema venía por esto. La gente se pelea y no está de acuerdo. Para el año 1583, el mapa se veía así. Y lo que dijera el Papa tenía validez en toda esa región de rosado, pero en todas las regiones verde, amarillo, rosa, verde oscuro, no le agradaba lo que dijera el Papa y no se llevaban de él. Eso significa que lo que dijo el Papa Gregorio XIII solamente tuvo validez en estas regiones de aquí. Y las otras regiones adoptaron el calendario nuevo en diferentes fechas. España, Portugal y las posiciones europeas lo adoptaron el mismo año, estaban en Europa, la carta llegaba en cuestión de semanas. Nosotros, de este lado del mundo, adoptamos el calendario nuevo en 1583, porque el decreto tardaba casi un año en llegar a América, lo que significa que aquí seguimos con el calendario juliano un año más. En cambio, otros países, por ejemplo, Rusia, lo adoptó con la Revolución Rusa en 1918. Un año después que la revolución tomara el poder, fue que se adoptó el calendario gregoriano. Países como China lo adoptó entre el 1912 y 1929, dependiendo de la región, y Turquía no lo aceptó hasta el 1926. En el 1926, si usted cruzaba la frontera de Turquía, no solamente tenía que cambiar su reloj, sino cambiar su calendario, porque la fecha era diferente. Hoy en día, Rusia tiene todas sus celebraciones religiosas 2 semanas después, porque en Rusia la iglesia es la iglesia católica ortodoxa y la iglesia ortodoxa usa todavía el calendario juliano como calendario litúrgico. De modo que Navidad no es este domingo, sino es dentro de 2 semanas más para Rusia, ¿ok? O para las personas que son ortodoxas rusas. Aunque Rusia sigue el calendario gregoriano, la iglesia sigue usando el calendario juliano y por lo tanto van a seguir usando la fecha del calendario juliano para las celebraciones religiosas.
Ah, pero entonces tienen la Navidad el mismo año nuevo, o sea, después del año nuevo. Sí, el Año Nuevo es una celebración civil y como la Navidad es una celebración litúrgica, es una semana después. Es medio cruzado, ¿verdad? De hecho, mira, los chinos siguen todavía un calendario tradicional lunar y por eso el Año Nuevo chino no es sino hasta febrero, Ah, sí, que es justo antes de primavera, porque hay diferentes calendarios y cada uno sigue su propio calendario. Ahora, este cambio de calendario nos trae cuestiones graciosas. Por ejemplo, mucha gente dice que es una casualidad que es la figura cumbre de la literatura inglesa y la figura cumbre de la literatura española, ambos hayan fallecido el mismo día, el 23 de abril de 1616. El problema en esta afirmación es que William Shakespeare vivía en Inglaterra y Cervantes vivía en España, lo que significa que Miguel de Cervantes seguía el calendario gregoriano y William Shakespeare el calendario juliano. Así que no fue el 23 de abril de 1616, sino el 3 de mayo de 1616, porque Inglaterra y sus colonias no adoptaron el nuevo calendario sino hasta 1752, cuando pasaron de un miércoles 2 a un jueves 14. Otro caso es George Washington, que hasta hace pocos años, cuando yo hice diapositiva, todavía George Washington tenía una sola fecha en Wikipedia de fecha de nacimiento, pero hoy en día ya tiene las dos fechas, la del gregoriano y la del juliano, porque él nació el 22 de febrero de 1732, según el calendario gregoriano, pero si tuviéramos a mano un acta de nacimiento de George Washington, diría 11 de febrero de 1732, porque donde él nació en su época, se seguía el calendario juliano. Así que aunque para nosotros en Santo Domingo, en Medellín, en Maracaibo, ya teníamos el calendario gregoriano, en Estados Unidos todavía se seguía el calendario juliano para esas fechas. Preguntas, dudas, quejas. No, esos datos están muy interesantes. No, todo muy bien, profe. Súper. Eso es una recolectar toda esa cantidad de datos, es wow. Hay que meterse un poquito en todito. O sea que a lo que nos gusta la historia de la ciencia nos lleva a la historia de todo lo otro demás, porque los avances, o sea, no existe ningún avance, ninguna solución, ningún cambio positivo para la humanidad, no ha existido nunca ninguno que no haya sido tecnológico o científico. La política nunca ha resuelto ningún problema. Siempre que la política resuelve un problema es porque junto a ella vino un avance tecnológico. Surgió la imprenta, surgió el reloj mecánico, surgió la bomba atómica, la energía nuclear, surgió los motores de combustión interna, la máquina de vapor. Siempre había un cambio tecnológico o científico porque eso es lo único que puede provocar el cambio. Así que si ustedes siguen la historia, siguen la ciencia, eventualmente termina siguiendo la historia. Veo gente frisada. Ah, bueno, nada. Creo que soy yo que tengo problemas. Me está frizando por momentos la cosa. Increíble, todo lo que llevamos y todavía tenemos 9 personas conectadas. Ah, eso es bueno. Ojalá y se conecten más la próxima. Veo Sí. mucho veo muchas caras que faltan frecuentemente. Sí. Pues entonces, señores, nos veremos dentro de 1, 2, 3 semanas. Sí, el 12 de enero. 1, 2, sí, el 12 de enero. Estamos hablando de 3 semanas. Tenemos mucho, pero podemos seguir hablando por WhatsApp todo lo que quieran. Y ahí seguimos opinando de todo lo demás. Los que sean fanáticos de la historia, que se animen a ver si nos aportan un poquito más, especialmente la profe Nubia, que seguro tiene muchos ejemplos de experimentos con los estudiantes. Debe tener una gran cantidad. ¿Sabes qué es chulo hacer con los estudiantes? Los experimentos de el proyecto Galileo, de medir el ángulo del Sol en diferentes latitudes para medir la circunferencia de la Tierra. El proyecto Eratosthenes. Eratosthenes, sí. Yo he hecho con los estudiantes del proyecto Eratosthenes, con estudiantes de Argentina, de Chile y de España. Bueno, pues para la próxima, anote Santo Domingo y lo agregamos a la lista. Ah, bueno. Listo.
Que Sí, ponemos aunque está sea bien. 20 o 30 guardias a poner palitos en el piso. Claro. Colocamos es el gnomon, que eso es lo que llamamos nosotros. Esa vara Claro. en griego se llama gnomon. En griego, una vara es un gnomon. Y eso es lo que medimos nosotros. Sí. Pues señores, por ahora yo creo que está bastante bueno. Son las 9:14. Excelente. Nos veremos Excelente. entonces en 3 semanas. Sí, señor. Sí. Hey, Nos muchachos, vemos. feliz Navidad. Bien, Bueno, que nos muchas estamos gracias. hablando igualito por Feliz WhatsApp. Navidad y un feliz año. Feliz Feliz natalicio Para de todos. Newton. Sí, con Newton.